Yo creo que esta revelación, por supuesto, convierte a Carvajal en una persona caliente. Yo diría, hay que protegerlo, Estados Unidos. O sea, lo que está a punto de revelar, aunque probablemente no se vaya a hacer público en las primeras de cambio, Ujú. lo convierte en un testigo muy importante, un testigo de excepción. Si es cierto lo que él está ofreciendo entregar, que son listas de nombres de assets o de espías ubicados en sitios estratégicos para Estados Unidos, como por ejemplo todas las bases navales de la costa este, que básicamente tiene sentido que Cuba esté preocupada porque cualquier ataque contra Cuba vendría de esas bases navales y Ujú. ellos van a tener una alerta temprana si eso se produce, sobre todo para el tema del bloqueo naval. Y efectivamente hay hay numerosos casos de espionaje documentados. Estoy trabajando, por ejemplo, en una serie de cómo a lo largo de la historia, de estos 60 años, como tú dices, Cuba se infiltró y sigue infiltrada. Y Cuba además ha hecho de esto un negocio. Es decir, Cuba obtiene información de primera de estas fuentes de espionaje dentro de Estados Unidos y luego las vende al mejor postor. Es decir, se Ujú. las vende a Rusia, se las vende a China, a quien le pague. Ellos, eso es un negocio para ellos también, una manera de producir ingresos. Y muchas veces ellos tienen un mecanismo que es básicamente el mecanismo del blackmail, es decir, por ejemplo, ha habido casos, y esto está también un poco documentado, de cómo ellos han, por ejemplo, mira, hay el caso de un importante oficial, no de Estados Unidos, sino de Europa, de la Unión Europea, que tenía tendencias homosexuales. Estas personas sabían, los cubanos, lo invitaron a Cuba, le enviaron varios galanes, ¿no? Que lo conquistaron. Después lo grabaron en sesiones íntimas y luego esa grabación la utilizaron para extorsionarlo, para obligarle a tomar posiciones públicas a Ujú. favor de la dictadura. Y esto también ha pasado en Estados Unidos. Hay un caso concreto de un congresista que ya está retirado. No voy a mencionar quién es la persona, pero es un caso también un poco en esa línea. Y esto ha sido una estrategia que ha aplicado Cuba por muchos años y todo esto, por supuesto, lo ha puesto a disposición del régimen para el objetivo fundamental que es mantener. Eso es una parte importante, ¿no? La otra parte también significativa, que yo he venido hablando sobre este tema, es la política de Estado que tiene la dictadura de soborno. Es decir, la enorme cantidad de dinero producto de estas operaciones criminales de toda naturaleza. Este dinero se utiliza para comprar personas dentro de Estados Unidos. Y esto es una política que no solamente la han aplicado en Estados Unidos, también han aplicado en Europa. Ujú. Para muestra el botón del escándalo de corrupción del Seagate. Y esto es Así uno es. apenas de Bueno, muchos casos perdón de que te esto. interrumpo, pero ahí está Coldo, ahí está toda esta gente que formó parte del gabinete de Pedro Sánchez, que ahora están presos. Ahora, cuando llegamos a este tema de soborno, yo aclaro, antes de emitir nombre, no estoy acusando a nadie. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que acaba de denunciar Todd Harborsen de Human Rights Foundation, del tema de los bonos y de quienes están metidos y quienes estaban en la lista de Signal del teléfono de Juan González, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el interés de fulanito de hacerle tanto favor al régimen de Maduro? Uno pudiera comenzar a sospechar de algunos nombres. Exacto. Y esto es uno de los temas, eh, digamos, bastante álgidos. Yo no sé si, por cierto, Carvajal tiene la información de los actuales normalizadores del régimen en Estados Unidos, Uh -huh. pero definitivamente sí, históricamente. Y lo más llamativo, lo más terrible, ¿no? Y sobre todo para los estadounidenses, es el hecho de que haya personas que fueron cultivadas desde el principio, cuando eran jóvenes, Uh y -huh. después se convirtieron en políticos de carrera, como dice él mismo en la carta. Uh -huh. O personas, por ejemplo, que están metidas en la administración, en agencias de inteligencia, y esto es una cosa muy perturbadora porque abriría, digamos, un boquete enorme que revela hasta qué punto la amenaza de Maduro no es una amenaza
como quieren pintarla, no representa, no es un enemigo, es el 5% nada más de la droga, es decir, todas esas afirmaciones que buscan básicamente sacar a Maduro del atolladero. Ujú. No, esto es una amenaza que está yendo directo a la yugular de la democracia de los Estados Unidos, Así es. y uno lo que espera es que esto va a producir, debería producir reacciones importantes Hacia allá voy, por hacia allá parte. voy. Nosotros, como periodistas y el público en general, nos estamos enterando de una carta que está fechada el 2 de diciembre. Nos estamos enterando ayer por la tarde. De hecho, cuando tú publicas tu programa de anoche, dices hace pocos momentos, hace pocas horas, se produjo la publicación de esta carta. Pero esta carta se la entrega el abogado, creo que al periódico Dallas Express, y la hace pública, pero espérate, todos nos imaginamos que antes de entregársela al Dallas Express se la dio a Kash Patel, se la dio al Departamento de este Estado y probablemente a Ratcliffe, el director de la CIA. Mira, aquí está, esto es lo que tiene mi cliente y qué bueno que está parada la audiencia de sentencia porque yo creo que esto lo podemos arreglar. Y la gran pregunta es, ¿tiene el Pollo Carvajal con qué sustentar estas acusaciones? Porque de no tenerlo, no recibe los beneficios procesales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que la carta fue escrita muy inteligentemente, por cierto, con asistencia del abogado, de su abogado defensor. Y cuando el abogado plantea esto, dice, bueno, ¿qué tenemos para soportar esto? Porque es una situación muy peligrosa que tú ofrezcas algo que después no estás en capacidad de cumplir, ¿no? Ujú. Se supone que hay nombres, se supone que ya hay algunas menciones, por ejemplo, se sabe que Carvajal venía subiendo a la nube, y esto es interesante, toda la información que iba recolectando porque él tenía que tener su seguro, digamos, ¿no? O sea, tengo la información si me quieren atacar, si me quieren hacer daño, porque Carvajal comenzó a expresar su disconformidad desde bastante temprano. Por ejemplo, en el 2012, aún Chávez estando vivo, Carvajal sostuvo reuniones con gente de la DEA, contrató a un abogado en Miami para que sirviera de intermediario y comenzó a tratar de allanar el camino porque él quería resolver su problema con Estados Unidos. Chávez Ujú. se enteró, y la información que hay sobre esa reunión entre Chávez y Carvajal es que Chávez finalmente, porque era su protegido, dijo, bueno, lo aceptó todavía, pero eso creó resquemores en el resto. Entonces cuando Chávez muere, Carvajal queda básicamente a la buena de Dios, pues queda, y por eso es que entonces finalmente lo sacan, termina él saliéndose o sea, cuando viajó a España secretamente, etcétera, en ese video que publicó, que está poniendo allí. Ujú. Y una de las cosas importantes es que él recabó información eh, suficiente, ¿no? Para tener esto. Y esto es yo creo que esto, o sea, la carta va dirigida al presidente Trump, yo creo que Carvajal está apuntando a un perdón presidencial Yo creo. y está apuntando ofrecer este tipo de información que se había reservado hasta este momento bien crítico. Y obviamente esto plantea unas grandes interrogantes, pero definitivamente esto tiene una intención muy específica, y yo supongo que esta persona tiene las suficientes evidencias en la mano como para decir efectivamente lo que estoy diciendo es cierto, aquí están los nombres, y tiene que haber una lista de nombres, ¿no? Así es. Porque está hablando de personas de la inteligencia rusa, de la inteligencia cubana, está hablando de opositores disfrazados, o mejor dicho, agentes disfrazados de opositores en Estados Unidos, que tú te pones a ver, Carlos, y de acuerdo a las declaraciones, a la gente, como a ciertos grupos cómo se mueven, no sería difícil inferir quiénes pudieran estar o formar parte de esa lista. Pero lo más interesante es este tema de la penetración, ¿no? De la inteligencia tanto cubana como venezolana. Y hay una cantidad de informaciones previas que yo he tenido que indicaban esa posibilidad. Fíjate que hace ya unos años se produjo una investigación, por ejemplo, en algunas agencias federales que están en los estados fronterizos con México, y se descubrió que efectivamente los carteles mexicanos habían penetrado. Mm. También esas agencias habían pagado dinero. Es decir, el poder de tener el dinero y de usarlo de una manera absolutamente impune y sin ningún tipo de limitaciones, eso es lo que ha hecho,
Esa es la estrategia que ha utilizado el régimen que ahora está soportando Hugo Carvajal con su denuncia. Mira, Carlos, yo te decía que la carta estaba muy bien escrita justamente porque provee municiones, digamos, hablando en términos militares, para reforzar exactamente el discurso que ha sido, que ha manejado la administración Trump desde el día cero sobre Venezuela. Y ya básicamente abarca los puntos de el uso de la droga como armamento de ataque, ¿no? Esto es un tema que plantea el uso del Tren de Aragua, no solamente como una organización que el régimen creó y menciona que Hugo Chávez participó incluso o ordenó el reclutamiento de criminales dentro y fuera de las cárceles, plantea el tema electoral, que es muy importante, Permíteme que también. interrumpirte ahí, que eso te lo estaba guardando para el final, pero tú como un hombre y periodista inteligente y avesado te fuiste a ese punto. Porque es que además le tocas ahí a Trump un punto álgido que le duele. Cuando tú le dices a Donald Trump en una carta, esta gente tiene un sistema electoral para cambiar la voluntad de la gente, para cambiar resultados electorales. Le estás tocando un punto que a Trump le duele. Totalmente. Y además esto se une a ya unas investigaciones que van avanzadas. Como se sabe, hay incluso personal que trabajó con Smartmatic. Hay un ingeniero concretamente en Texas que está colaborando con el Departamento de Justicia acerca de cómo se manejaba digamos, la complejidad de los tecnicismos dentro del software o de la tecnología electoral, que está revelando cómo esta tecnología puede ser perfectamente manipulada, no es nada segura y puede alterar resultados. Esto es una acusación bastante grave y él además dice, yo estuve ahí, ¿no? O sea, yo ordené, yo nombré a la persona de seguridad informática del CNE que tenía la interacción con Smartmatic. Y el otro punto y fundamental, que es la novedad, digamos, y que todavía, o sea, que es un punto que, aunque la administración no ha utilizado en su narrativa, es importante, que es el tema del espionaje, la penetración a niveles, yo diría, muy preocupantes, que es el tema o sea, de la captación de personas o políticos, congresistas, probablemente agentes de Podríamos inteligencia. sorprendernos, Castro, podríamos sorprendernos si en algún momento, como tú dices, hay información que a lo mejor no vamos a llegar a saber, pero de pronto podríamos sorprendernos o confirmar sospechas que tenemos de algunos nombres de americanos y de venezolanos. Totalmente, además lo dice él mismo, ¿no? Y no solamente son americanos, son también venezolanos disfrazados, como dice él, de opositores. Hay una lista, digamos. Y yo creo que esto es, mira, en la inteligencia funciona, digamos, la metodología de la inteligencia es que tú obtienes un dato que te muestra una cuerda que pudiera ser larga y tú comienzas a jalar esa cuerda. Y a medida que tú vas jalando vas descubriendo muchos más elementos y esto es lo que pudiera ocurrir. Ahora, esta es, en mi opinión, una cantidad de evidencias y todo, por supuesto, va a depender de cuál es el nivel y la calidad de la información que maneja Hugo Carvajal. Es un hombre de inteligencia, asesorado por unos abogados que uno supone que son curtidos en el oficio. Ellos saben exactamente lo que pudiera ser aceptable en una corte federal, porque todo esto está planteado en términos judiciales también. Si Hugo Carvajal está apuntando a un perdón presidencial, tiene que aprobar, tiene que, perdón, entregar una información probada, o sea, que pueda ser verificada, que pueda ser presentada ante un gran jurado, ante un juez, ante las autoridades y puede al mismo tiempo, y esto es un valor importante que es considerado para este tipo de beneficios procesales, el hecho de que pueda a su vez generar nuevos casos judiciales, es decir, la captura de más gente implicada. Y esto yo diría que ofrece digamos, una justificación más que suficiente, no solamente para apoyar, porque una de las cosas que ha ocurrido durante estos 4 meses de crisis y de campaña electoral, de campaña militar contra Venezuela, contra la narcodictadura, es que los críticos han dicho, no, lo que dice Maduro, lo que dice Trump está exagerando, es mentira, Maduro no representa ninguna amenaza.
la droga no circula, no la produce Venezuela, apenas el 5%. Y han utilizado la idea de que básicamente el régimen en Venezuela es un régimen inofensivo para la seguridad de Estados Unidos. Ahora, Bueno, perdón que te interrumpo, porque se me ocurre, hay gente que se vende solita. Ese es como el famoso cuento de que tú vas a un restaurante, se te queda la cartera guindada en el respaldar de la silla, te fuiste y tal, y de pronto te devuelve y le dice al mesonero, ¿usted se acuerda cuando yo estuve aquí hace unos minutos? Y el mesonero te dice, yo no me he encontrado cartera. ¿A qué voy con esto? Voy a que pudiera pasar que estos personajes que andaban diciendo que bueno, que Trump, que tal, que meterse en Venezuela, que eso es un gasto para el contribuyente estadounidense, que están exagerando y empiecen a decir, no, bueno, mira, sí, yo creo que sí, que tiene que meterse, yo respaldo. Y tú dices, espérate, de buenas a primeras este hombre cambió de posición. ¿No será que está en la nómina? sí, sí, como tú sabes, ¿no? Y no es un secreto que el régimen ha utilizado abiertamente cabilderos en Washington y en diferentes lugares para promover su propia narrativa, pero además de eso ha utilizado otros mecanismos extraoficiales, digamos, incluso ilegales, que es pagarle a gente Ujú. para que trate de modificar las decisiones que se puedan tomar hasta en la Casa Blanca acerca del destino de la dictadura. Y esto es una de las cosas, digamos, más llamativas. Hay una parte de la carta que me llamó mucho la atención, que obviamente establece unos niveles de preocupación también, y es cuando él dice que la dictadura tiene una serie de previsiones Ujú. para todos los escenarios, a fin de incluso opciones extremas. Habría que ver cuáles son esas opciones extremas para para mantenerse atornillados en el poder, Sí. obviamente porque una salida del poder significaría una situación completamente catastrófica para ellos. Entonces, ¿cuáles son esas opciones extremas? O sea, estamos hablando de qué, de ataques suicidas, estamos hablando de armamento que no se sabe que tiene. Venezuela escondido, ya sea porque se lo entregaron los rusos o los Mira, iraníes, es pues mira, decir, esos tipos son capaces, y no estoy dando ideas, son capaces, es que se ha dicho, son capaces de volar el helicoide con todos los presos políticos adentro. Esos tipos son capaces de volar pozos petroleros. Es decir, esos tipos son capaces de cualquier cosa. y cuando uno se pone a ver la razón por la cual Estados Unidos está posponiendo, está tratando de agotar al máximo, digamos, la opción pacífica para resolver el tema en Venezuela, uno se imagina que también hay unas previsiones. El Pentágono recientemente declaró que están considerando todos los escenarios de contingencia. Yo creo que estas opciones, digamos, extremas, qué va a pasar si se produce un ataque, cuántas personas van a morir, y no solamente por el tema de los ataques, sino, como tú dices, producto de una operación de mortandad del régimen, creada por el régimen para atacar, por ejemplo, presos políticos, y es la razón también por la cual se han intensificado estas detenciones ahora están los sindicatos, los sindicalistas bajo persecución, pero estos grupos de oposición de 20 Venezuela en todo el país, es como para tratar de desarmar la estructura, una potencial estructura de gobierno futuro. Ujú. Esto o sea, esto trae a colación una serie de temas, pero lo más importante, en mi opinión, Carlos, es que esto plantea la situación del régimen, la amenaza del régimen en una luz completamente nueva y que es Bueno, mucho peor de lo que se imaginaba. pero también aleja la posibilidad de un acuerdo negociado, porque en este momento, si la carta del Pollo Carvajal es cierta y no tendría por qué no serla, lo que le está diciendo el Pollo Carvajal al presidente Donald Trump es, estos tipos lo tienen a usted agarrado por el cuello, si usted no actúa, van a apretar, porque le tienen espías, porque hay políticos